El día de hoy tengo la oportunidad y esta gran honra de poder compartir con ustedes el día de hoy la palabra de Dios, la palabra que es viva y eficaz, amén. Y que sé que hoy voy a hablar del poder y la presencia de Dios. Hoy quiero que leamos el título de esta prédica y se llama de esa manera: la búsqueda de su presencia. Digan conmigo: la búsqueda de su presencia. Cada uno de los que estamos aquí tenemos una necesidad en nuestras vidas, y no estoy hablando de una necesidad económica, no estoy hablando de una necesidad de salud, sino estoy hablando de una necesidad de un hijo de Dios, de un creyente, de alguien que ha recibido a Jesús en su corazón. Y no solamente es para nosotros que hemos creído, sino para las personas que están también allá afuera, que nunca han escuchado de Dios. Todos hay un hueco en nuestra vida antes de que conozcamos a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo. ¿Y sabes qué es lo que lo llena? La presencia de Dios. Amén. Y hoy quiero hablarte sobre la búsqueda de la presencia de Dios, lo que es buscar la presencia de Dios, lo que es ser intencional cada vez que buscamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y sabe, yo tengo esta parte porque cada vez que una vez fui a un congreso, y algo que me marcó mucho era que el predicador decía algo que a mí realmente me toca mucho, y es algo que cuando yo predico, que cuando yo oro, es algo que me quebranta mucho. Él decía: es la presencia de Dios. Es cuando oro o busco la presencia de Dios, porque realmente no necesitamos ninguna otra cosa fuera de este mundo, sino necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestra ciudad. Porque la presencia de Dios, según la palabra, en el Salmo 16, dice la palabra de Dios que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Amén. Entonces la presencia de Dios no solamente es que tú sientas calor, no solamente es que tú sientas un fuego. La presencia de Dios es algo que llena tu corazón, es algo que llena tu vida, es algo que te hace sentir completo, pleno en Dios. En la presencia de Dios hay gozo, en la presencia de Dios hay amor. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es la persona misma de Dios. Amén. Entonces, si Dios es amor, entonces si Él está ahí, si su presencia está ahí, ¿qué va a haber? Va a haber amor. Si Dios es paz y su presencia está ahí, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber paz. Amén. Si Él es libertad, si Él es salvación, cuando la presencia de Dios está ahí, va a haber libertad y salvación, porque esa es la presencia de Dios, es el carácter de Dios. Amén. Y quiero compartirle algo muy importante, y quiero hablar y que hablemos el día de hoy sobre Moisés, que creo que es uno de los hombres que nos ha marcado tanto, ¿no? Que nos ha enseñado tanto sobre la presencia de Dios. Y yo quiero que vayamos a la palabra de Dios, vayamos a la palabra del Señor en Éxodo 33:7, por favor. Éxodo 33:7. Amén. En la Reina Valera, por favor. Vamos a ir a la palabra de Dios, y dice de la siguiente manera: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Hoy quiero que hagamos un énfasis muy importante en esta historia, en
este hecho histórico, en esto que la palabra registra sobre la vida de Moisés, sobre cómo Moisés buscó la presencia de Dios en ese tiempo. Y me quiero enfocar en el primer versículo, que es Éxodo 33:7, ya que ahí nos habla más o menos del contexto de cómo antes, cada vez que tú ibas a buscar a Dios, era en un tabernáculo. Un tabernáculo era un lugar designado donde se presentaban sacrificios, donde se presentaba la expiación de tus pecados. Todo eso era lo que conllevaba el tabernáculo, amén. Entonces, en ese lugar era también donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Pero en ese lugar no podía entrar el pueblo de Israel, solo podía entrar la tribu de Leví, los levitas, los que estaban asignados para estar en ese lugar y para poder ministrar la presencia de Dios, para presentar los sacrificios. El sumo sacerdote estaba ahí. Entonces existía en el tabernáculo de reunión, que era el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo era donde solamente el sumo sacerdote podía entrar, donde solamente el sumo sacerdote era el que tenía el acceso. Ni aún Moisés tenía el acceso para entrar al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote. Pero podemos ver algo muy importante, y es algo que me gusta y que quiero recalcar, que como dice que Moisés tomó el tabernáculo, porque el tabernáculo estaba en medio de las tribus, estaba en medio de las tribus de Israel, de las 12 tribus, pero dice que Moisés tomó el tabernáculo. Y quiero que vayamos en Éxodo 33:7, pero lo voy a leer en el hebreo, en el original. La Reina Valera nos muestra la traducción, pero quiero leerle lo más apegado al hebreo, al original, al escrito original. ¿Ya me lo tienen ahí? Amén. Y quiero que lo leamos. Y dice: y Moisés tomó la tienda y la extendió para sí fuera del campamento, lejos del campamento, y la llamó tienda de encuentro. Y sucedía que todo el que buscaba a Yahweh salía a la tienda de encuentro que estaba fuera del campamento. ¿Sabe? Es algo muy, muy importante que veamos cuál es la traducción literal del hebreo en esta palabra, porque me gusta cómo empieza a mencionar que Moisés tomó la tienda y la extendió para sí fuera del campamento. O sea que él la sacó de donde estaban las 12 tribus y la llevó a un lugar aparte. Llevó a un lugar aparte el tabernáculo de encuentro, el lugar, la tienda de encuentro. Y quiero que nos vayamos a esa parte donde dice: y sucedía que todo el que buscaba a Yahweh salía a la tienda de encuentro que estaba fuera del campamento. ¿Sabe? Me encanta porque la palabra que usan ahí para buscaba, dice que buscaba a Yahweh, según en el hebreo es mavekesh, que significa buscar, intentar, obtener, perseguir con intención o una acción continua o habitual. ¿Sabe? Aquí nos está mencionando, como decía, que todo el que buscaba a Dios era intencional, que todo el que buscaba a Dios era una persona que tenía el deseo de Dios. Amén. Cuando tú tienes deseo de algo, cuando tú anhelas algo, aunque tú vivas en una parte de la ciudad y te quede a la otra orilla de la ciudad, si tú sabes que ese lugar está rico para ir a comer, tú vas a hacer el esfuerzo y vas a ir hasta allá, a pesar de que te tardes tiempo en llegar a ese lugar. Amén. ¿Por qué? Porque es algo que deseas, es algo que te gusta, es algo que buscas. Y aquí mismo nos menciona la palabra que todo el que salía a buscar a Dios, todo el que salía a buscar al Señor, era una persona que lo hacía, que buscaba, que intentaba, que lo deseaba. Porque como estamos viendo en la palabra, el tabernáculo Moisés lo sacó de donde estaban las 12 tribus de Israel y las llevó más lejos, las llevó a un lugar aparte, para que todo el que sí quería buscar a Dios fuera a ese lugar, para que todo el que quería buscar a Dios tenía que salir de su tienda, tenía que salir de su espacio cómodo y tenía que ir a donde estaba el tabernáculo, donde estaba la tienda de encuentro. Y yo te quiero explicar algo, porque la búsqueda trae encuentro. Diga conmigo: la búsqueda trae encuentro. La búsqueda produce un encuentro con Dios. Cada persona que busca a Dios lo va a encontrar. Cada persona que busca a Dios se va a encontrar con Él. Porque eso es lo que dice la palabra, que todo el que buscaba a Yahweh, ¿a dónde tenía que ir? A la tienda de encuentro, al lugar de un encuentro con Dios. Porque sabe, es muy importante que veamos esta parte, porque
también nos menciona en la palabra en Mateo 7:7 que es la oración y la regla de oro. ¿Se acuerda de eso? Porque cuando una persona busca, ¿qué es lo que va a pasar? Una persona que busca va a hallar. Existe la ley que es de causa y efecto. Amén. Que toda acción corresponde a una reacción. Entonces, una persona que busca, ¿cuál va a ser la reacción? Que va a encontrar a Dios, que se va a encontrar con Dios, que va a encontrar la presencia de Dios. Porque dice la palabra, aquí nos está mencionando en Éxodo, pero ahora si nos vamos a Mateo, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Todo el que busca va a encontrar. Todo aquel que busca a Dios se va a encontrar con Él, porque es algo que está destinado, que está predeterminado por Dios. Es algo que no va a cambiar. Una persona que busca, porque es una regla de oro, es la oración, es lo que Jesús habló y lo que Él dijo, que todo el que buscara iba a hallar. Amén. Entonces es una promesa que cada uno de nosotros tenemos, que si buscamos a Dios nos vamos a encontrar con Él, que si buscamos su presencia va a estar en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo no sé si esta palabra alguien la está recibiendo y la está tomando. Entonces, cuando hablamos de la palabra buscar, es una persona con intención. Es una persona que lo hace porque sabe lo que está haciendo. No es una persona que solamente dice: sí, voy a ir a buscar a Dios, pero no está haciendo nada para lograrlo. ¿Sabe? Yo le he dicho a los chicos que están conmigo, a los muchachos que caminan conmigo, gracias a Dios yo he podido estar con hombres de Dios, y yo les he dicho algo: el Señor siempre a mí me habla, siempre de verdad me da una palabra con un hombre de Dios. Nunca me ha faltado palabra de parte de Dios a mi vida. Y yo le he dicho: pero te digo por qué es, porque me he mantenido buscando, y porque el que busca va a encontrar. El que busca nunca, Dios te va a dejar sin una respuesta. Va a tardar, claro que va a tardar, pero la palabra nunca no va, no es que no vaya a llegar. La palabra siempre va a llegar, porque tú estás buscando a Dios, porque tú estás persistente en Dios. Y yo tengo un testimonio muy poderoso de eso, de cómo tal vez yo fui a un congreso una vez, y yo tenía el deseo de poder recibir algo muy fuerte en ese congreso. Y claro, Dios me tocó mucho, me habló mucho, pero sabe, yo decía: yo necesito más, porque yo he estado buscando y yo sé que aquí Dios me va a impactar. Se terminó el congreso y yo estaba triste por eso, porque no había sentido y no había obtenido lo que yo estaba buscando, lo que estaba orando o esperando la respuesta que Dios me iba a dar. Pero sabe, fuimos a comer con un hombre de Dios, y antes de que se despidiera de nosotros, se despidió de todos los que estaban ahí. Yo realmente no esperaba que eso me pasara, pero Dios siempre responde, porque el que busca halla. Amén. Y cuando me dio la mano, me tomó y me dijo: desde que te saludé sentí algo de Dios muy fuerte sobre ti. Y sabe, cuando uno está buscando, uno tiene un corazón muy sensible a Dios. Cuando uno busca a Dios es intencional y lo hace porque sabe que va a encontrar una respuesta. Amén. Porque es lo que dice la palabra, una acción continua o habitual. Una persona que busca no es una persona que solamente hoy vino a orar, sino que ora todos los días, sino que busca a Dios todos los días. Esa es una persona que busca la presencia de Dios. La otra palabra que me encanta es la palabra moed, que está hablando de la palabra encuentro ahí en el versículo que leímos en el hebreo, que ya ve que dice: y la llamó tienda de encuentro. Encuentro en hebreo es la palabra moed, y significa un tiempo señalado, una cita fijada, algo determinado. Cuando una persona busca a Dios es porque Dios ya lo determinó así, de que vas a tener un encuentro con Él, porque hay una cita divina. Hay algo ya fijado que va a pasar ahí cuando tú buscas a Dios, cuando tú buscas su presencia. Amén. La otra palabra que me encanta de esto es la palabra yetsé,
que es cuando dice: y sucedía que todo el que buscaba a Yahweh salía. La palabra salía en el hebreo es yetzé, que en este contexto la palabra salir indica una decisión o una acción. Y como le decía, es la ley de causa y efecto. Cuando tú tomas una decisión, cuando tú tomas acción sobre las cosas, algo tiene que pasar, algo tiene que moverse, algo tiene que empezar a suceder en tu vida. Si tú estás estudiando, si tú actúas, si tú empiezas a estudiar con más fuerza, ¿qué es lo que va a pasar? Van a empezar a venir mayores calificaciones. Si tú en tu trabajo te empiezas a esforzar, estás haciendo una acción, te tomaste una decisión y la estás llevando a cabo, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a empezar a ser alguien que va a empezar a subir de puesto, amén. Entonces, eso es lo que significa la palabra yetzé. Alguien indica una decisión o una acción. Entonces, cada persona que salía a buscar a Dios era porque se iba a encontrar con Dios, era porque tomaba una decisión. Yo les he dicho a los muchachos que están conmigo, y se lo digo yo a usted: cada vez que nosotros busquemos a Dios hay que ser intencionales. Hay que ser intencionales, hay que ser apasionados, hay que tener una decisión en nuestro corazón para buscar a Dios. Porque sabe, hay algo que yo aprendí en un tiempo que yo me fui, un mes me fui a vivir a México. ¿Y sabe por qué fue? Porque tenía hambre de buscar la presencia de Dios. Porque ahorita, si usted me pregunta, ¿te volverías a ir? De repente la pienso por lo que tal vez viví, ¿no? Porque te ponían a lavar trastes, te ponían a recoger la popó de los perros. Fue un proceso, pero ¿sabe por qué me fui? Porque en ese tiempo era un tiempo donde iba a buscar la presencia de Dios y porque me decidí a ir. Pero aunque yo creo que si me dijeran te vas otra vez, me iría otra vez. Porque tengo la decisión y tengo el hambre de buscar a Dios. Quiero buscar a Dios, y todo el que busca a Dios es intencional. Todo el que busca la presencia de Dios tiene decisión, es alguien determinado. Y a mí no me gusta la gente que es pasiva. A mí no me gusta la gente que cuando hay un mover de Dios está con su mano aquí en su bolsa y está así: oh Señor. A mí me gusta que la gente que tiene hambre de Dios, uno lo refleja, uno lo siente en su ser, uno siente que algo grita dentro de sí, porque es algo que viene del interior, es algo que viene del corazón. Entonces, esa palabra yetzé significa que cada persona que salía tomaba una decisión de dejar por un momento a su familia, de dejar por un momento su comodidad, y salía. Porque en el relato bíblico, en el hebreo, decía que no era una distancia pequeña a la que tenían que ir al tabernáculo de encuentro, a la tienda de encuentro. Era una distancia que la tenías que pensar. O sea, era una distancia que no solamente era como de salgo aquí, pues ya está ahí enfrente. No, era un lugar donde tenías que ir, tomar una decisión, porque todo el que quería buscar a Dios era intencional. Todo el que quería buscar a Dios era una persona que tomaba la decisión y era determinado en hacerlo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está hablando aquí? Sal de tus límites, sal de tus limitaciones, rompe con eso que hay en tu vida, esa frialdad. Rompe con esa apatía que hay en ti, que cuando están adorando tú levantes tus manos, aunque no sientas, levanta tus manos. Porque muchas veces hay personas que se confunden y dicen: es que cuando yo lo sienta es cuando voy a levantar mis manos. Usted está equivocado, nunca va a sentir nada entonces, porque no está siendo intencional. Cuando Dios viene es porque lo estás provocando, es porque le estás diciendo: Dios, estoy levantando mis manos, Señor, hasta que tú me toques, hasta que tú vengas sobre mí, Señor. Muchas veces creemos que es por lo que sentimos, y sabes, si fuera por lo que sentimos, creo que entonces no estaríamos aquí. Amén. Porque no siempre vamos a sentir. Entonces, esto es lo que nos enseña la palabra de Dios, de cómo cada persona que buscaba la presencia de Dios salía de lo natural, salía
de sus hábitos, salía de sus límites, rompía sus límites para buscar a Dios. Iba más allá del lugar donde estaba para buscar a Dios, para encontrarse con Dios, para tener una cita con Dios, para tener un encuentro con Dios. Amén. Y ahora me quiero enfocar en un poquito más abajo. Te dije que la búsqueda trae encuentro, amén. Aquí vamos a hablar de Moisés, Éxodo 33:11, y dice la palabra de Dios: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo, amén. Aquí podemos ver cómo Moisés, cada vez que él entraba al tabernáculo, él tenía un encuentro con Dios. ¿Sí? Cada vez que Moisés entraba al tabernáculo era para hablar con Dios. Y eso que él no entraba al lugar santísimo, él entraba al tabernáculo y tenía un encuentro con Dios. Dice que hablaba cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. La palabra cara a cara en el hebreo es panim, que significa rostro, cara, delante de. O sea que cuando nosotros hablamos, fíjese bien, cuando nosotros hablamos de que buscamos el rostro de Dios, estamos buscando la presencia de Dios, porque eso es lo que significa la palabra panim, que es presencia o que es rostro, que aquí en este caso es cara a cara. Está hablando de la palabra panim, que significa estar delante de. Entonces, cada vez que nosotros vamos a buscar a Dios, tenemos un encuentro con Él. Tenemos un encuentro con su presencia, con su rostro, amén. Entonces, ¿qué le dije que significa panim? Rostro o presencia, amén. Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo Moisés cuando hablaba cara a cara con Dios? Él buscaba la presencia de Dios, o sea que estaba cara a cara con Él. Él buscaba su rostro, buscaba su persona, buscaba su carácter, su amistad, su compañía, una relación, amén. Entonces, cada vez que nosotros busquemos a Dios, tengamos en cuenta esto, porque es bíblico. La búsqueda trae encuentro. La búsqueda va a producir un encuentro en nuestras vidas. La búsqueda va a hacer que Dios descienda, porque algo que me llama la atención a mí es que en la palabra de Dios, si usted se da cuenta, con los hombres de Dios, con los patriarcas, con esos hombres que marcaron la historia de la fe, dice la palabra de Dios, y si usted lo puede buscar, dice que literalmente Dios bajaba y hablaba con ellos, y cuando terminaba de hablar con ellos subía. Léalo, investíguelo. Así era, porque es lo que produce la oración, es lo que produce pasar tiempo con Dios, es lo que produce ser intencional, el buscar a Dios con pasión, con fervor. Eso es lo que va a producir un encuentro, amén. Y ahora quiero explicarte otro punto, que es el acceso a su presencia. Vamos a ir a la palabra de Dios en Éxodo 33, 12 al 13. Y dice la palabra del Señor: y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Aquí estamos viendo cómo Moisés, después de lo que te había leído, le está diciendo a Dios, le dice Dios: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Dice: ahora, si he hallado gracia en tus ojos, muéstrame tu camino. Sabe, nosotros tenemos un camino ahora por medio de Jesús, por medio de su sangre, por medio del velo que Él rasgó. Y sabe, aquí estamos viendo una oración que yo creo que cambió el destino de nuestra existencia, de nuestra humanidad, literalmente. Porque sabe, esto está ligado a la palabra que está en Hebreos. La palabra de Hebreos 10, 19 al 22 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, quiero que lo lea, por el camino nuevo
y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Amén. Entonces aquí nos está mencionando cómo Moisés le está diciendo a Dios: muéstrame tu camino. Y fue una oración que ha trascendido hasta el día de hoy, y que Jesús vino a cumplir esa oración. Jesús vino a cumplir la oración que Moisés estaba hablando en esa conversación con Dios, que le estaba diciendo: ahora muéstrame tu camino. Y sabes, es un reflejo de lo que ahora podemos ver, porque Él le decía: si ahora he hallado gracia delante de tus ojos, me has conocido por mi nombre, muéstrame tu camino. Y sabe, nosotros hemos hallado gracia delante de Dios. Por eso es que Dios mandó a su único hijo. Yo no sé si alguien está entendiendo eso que el Señor está hablando, porque es algo tan importante de cómo dice que si ahora he hallado gracia delante de tus ojos. Nosotros hallamos gracia delante de los ojos de Dios, y Él nos mandó a Jesús para morir, para que se rasgara el velo que había en el lugar santísimo, y ahora nosotros tenemos acceso ¿a dónde? Al lugar santísimo. Moisés no pudo entrar al lugar santísimo. Moisés no podía entrar al lugar santísimo, aunque él hablaba con Dios cara a cara, aunque él tenía un encuentro con Dios cara a cara. El único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote, que era Aarón, y eso era una vez al año. Pero ahora nosotros tenemos acceso al lugar santísimo por medio de una oración de un hombre de Dios que dijo: si ahora he hallado gracia delante de tus ojos, te ruego que me muestres tu camino. Pero ahora Dios abrió un camino nuevo por medio de la sangre de Jesús para nosotros entrar y tener acceso al lugar santísimo. Wow, amén. ¿Y sabe qué era lo que había en el lugar santísimo? ¿Qué era lo que había en el lugar santísimo? ¿Sabe? Moisés no podía entrar al lugar santísimo. Solo Aarón, que era el sumo sacerdote. ¿Y quién ahora es el sumo sacerdote? Jesús. Pero nosotros, ¿qué somos? También sacerdotes, reyes y sacerdotes. Y tenemos un acceso. Wow. Tenemos un acceso a la presencia de Dios. Porque sabe, en el lugar santísimo, claro, estaba la vara de Aarón, estaban los panes, todo eso. Pero ¿qué había en el lugar santísimo? Estaba la Shekinah. ¿Y qué es lo que significa la Shekinah? La presencia manifiesta de Dios. Wow. O sea que entonces Jesús nos abrió un camino, rasgó el velo que fue su carne, para que nosotros pudiéramos tener acceso y entrar al lugar santísimo, porque en el lugar santísimo es donde está la presencia manifiesta de Dios, es donde está la persona de Dios. Entonces nosotros ahora tenemos ese acceso a la presencia de Dios. Pero sabe, así como también tenemos acceso a la presencia de Dios, así como había en ese tiempo requisitos para el sumo sacerdote, que tenía que lavarse, que tenía que prepararse para entrar a ese lugar, porque si iba impuro, si iba con pecado, le digo, ¿qué le pasaba al sumo sacerdote? Le ponían campanitas aquí para que entrara, y para que si quedaba ahí muerto, pues ya lo sacaban con los lazos que tenían ahí, porque la presencia, la gloria de Dios es tan fuerte. Pero ahora nosotros podemos entrar al lugar santísimo, y tal vez ya no nos estamos refiriendo a un lugar físico, sino ahora es un lugar espiritual. Es un lugar espiritual porque el tabernáculo fue un diseño del cielo plasmado en la tierra. Amén. Fue un diseño porque el tabernáculo, el lugar de encuentro, la tienda de encuentro, eso es lo que está en el cielo. Y Dios se lo mostró a Moisés para que lo plasmara aquí en la tierra. Pero ahora cada vez que nosotros entramos en nuestra habitación, tal vez no estamos entrando más bien a un lugar de encuentro, a una tienda de encuentro. Y cada vez que nosotros nos cerramos, por eso es que Jesús dijo: cierra tu puerta, busca un lugar, busca un cuarto, porque ese va a ser tu lugar de encuentro. Porque tal vez ya no es un lugar como antes, porque ahora ya no vas a entrar a un lugar santo, ahora estás en el lugar santísimo. Entras al lugar santísimo porque tienes el acceso a mi presencia. Y sabe, el acceso a la presencia de Dios es la fe
puesta en acción a través de la oración. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice en Hechos 10:22, esto no lo puse ahí con ustedes en la NTV, dice: entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Entonces ahí cuando nos está hablando de confianza, cuando nos está hablando de con un corazón sincero, nos está hablando de la fe. Nos está diciendo entonces cuando tú vayas, y yo creo que era el apóstol Pablo el que hablaba en Hebreos, se cree, no se sabe el autor, pero yo creo que era el apóstol Pablo. Y dice: entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. ¿Por qué te digo que el acceso a su presencia es la fe puesta en acción a través de la oración? Porque Él dice: entra a la presencia, entra directamente a la presencia de Dios, pero entra con confianza, entonces con fe. Y lo que va a activar el lugar santísimo es la oración. Eso es lo que nos va a llevar al lugar de su presencia. Y así como te decía, con Aarón tenían que prepararse, llevaban todo un proceso para prepararse y entrar al lugar santísimo. Y aquí el autor de este libro de Hebreos nos está diciendo: entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable. Bueno, le quiero leer la otra. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Lo que el Señor nos está diciendo también es esto: cada vez que nosotros tenemos nosotros acceso a la presencia de Dios, al lugar santísimo, pero también lo que el autor de este libro nos está diciendo, pero también conságrense, lo que nos hablaba nuestro pastor. Los consagrados son los que entran al lugar santísimo, son los que entran directamente a la presencia de Dios. Son aquellos que se lavan, que están lavados con agua pura. Amén. Entonces esos son los que entran a la presencia de Dios. Entonces en el lugar santísimo estaba la Shekinah, que es la presencia, la gloria, la presencia de Dios manifestada de una manera sobrenatural. Y sabe, familia, nosotros tenemos un beneficio más que el que tuvo Moisés, porque Moisés no pudo entrar al lugar santísimo, pero nosotros ahora tenemos acceso por medio de Jesús en un camino nuevo que Él abrió para poder entrar a la presencia, para poder entrar a ese lugar de encuentro, para ir al lugar de encuentro y encontrarnos con Dios y ver a Dios. Y aún sabiendo eso, muchas veces no lo hacemos. Muchas veces no tenemos conciencia de que el Señor ya preparó eso, de que Jesús ya nos dio acceso a la presencia de Dios. Amén. Y sabe, voy a ir con mi último punto, que es permanecer en su presencia. Sabe, vamos a leer ahora Éxodo 33, 14 al 15. Y dice: y Él dijo: mi presencia irá contigo. Quiero que lo lea conmigo. Y Él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Te voy a preguntar algo. Si a ti te dieran, no sé, te regalan un viaje a Europa, ¿a quién escogerías? En los matrimonios, lo pongo en este caso. ¿Escogerías a tu esposa o escogerías a un desconocido para irte de viaje? ¿Por qué? ¿Por qué escogerías a tu esposa o a tu esposo? Que lo conoces, que vives con él, porque estás con él. ¿Sí? Entonces aquí nos podemos dar cuenta de algo. Moisés permanecía en la presencia de Dios. Por eso es que cuando Dios le dice a Moisés, le dijo a Moisés: es que yo ya no voy a ir contigo porque este pueblo es de dura cerviz, este pueblo me irrita, este pueblo me cansa, por eso es que yo ya no voy a ir con ustedes. Te mando mi ángel. Van a entrar a la tierra prometida, van a entrar, pero yo no voy a ir. Entonces ahí podemos ver cómo Moisés, si Moisés no hubiera conocido la presencia de Dios, ¿cómo hubiera hecho esto? ¿Cómo le hubiera dicho: si tu presencia no va conmigo, yo no voy?
Era entonces porque Moisés conocía la presencia de Dios, porque él permanecía en la presencia de Dios, porque él tenía un encuentro con Dios todos los días. Él veía a Dios todos los días, él conocía a Dios todos los días, se le revelaba más todos los días a Moisés. Y sabía, en la mañana que estaba estudiando esto fue tremendo, porque él decía: es que si tú no vas, no nos saques, no vamos entonces. O sea, aunque nos quedemos en este desierto, aunque nos quedemos aquí, pero si tú no vas, entonces no vamos. Entonces, porque Moisés permanecía en la presencia, Moisés conocía la presencia de Dios en la vida de Moisés era tan importante que no era capaz de ir a un lugar mejor que en el que estaba sin la presencia de Dios, sin que Dios fuera, sin que la persona de Dios fuera, sin que su carácter fuera. Amén. Y nos reflejan estos versículos cómo Moisés estaba tan apegado a Dios, cómo estaba tan apegado al corazón de Dios, porque él permanecía en la presencia, él vivía en la presencia. Y la palabra que les mencionaba, la de buscar, Makebesh, esa palabra era algo que decía que era algo constante, era algo habitual, era algo que era de todos los días. Y hay personas que pueden sentir la presencia de Dios, pero no viven en la presencia de Dios. Wow. Hay personas que la sienten, sí, todos la podemos sentir, pero no todos hemos podido permanecer en la presencia. No todos hemos sido personas de presencia. Amén. Y sabes, iglesia, tenemos que despertarnos, tenemos que volver a buscar a Dios. Era lo que el Señor me hablaba. Tenemos que volvernos otra vez a Dios, volver a buscar su presencia, volver a habitar en la presencia. Porque esto que nos enseña Moisés es algo tan profundo, es algo tan tremendo, de cómo nosotros ahora tenemos ese acceso a la presencia de Dios. Tenemos ese acceso a estar con Él, a estar en el lugar santísimo, donde la gloria Shekinah, donde la presencia es manifestada. Pero sabes, hemos estado muy fríos, hemos estado muy secos. Tenemos que volver a buscar a Dios, tenemos que volver a la oración. ¿Y cómo vas a permanecer en la presencia de Dios? Porque tal vez algo que tú me puedas estar preguntando: sí, quiero permanecer, pero ¿cómo lo hago? En oración. En oración vas a permanecer en la presencia. Hey, pero es que no siento la presencia de Dios cuando oro. Quédate hasta que la sientas. Y si no la sentiste, a pesar de que llevas toda la noche ahí, dile: me voy ahorita, pero mañana vuelvo. Mañana vengo para volver a sentirla. Si hoy no la sentí, mañana la siento. Debemos de buscar a Dios otra vez. ¿Cómo lo puedo hacer? En oración. He hablado del poder de la oración, porque la oración es lo que nos conecta a Dios. Yo te decía que para entrar al lugar santísimo, para entrar a la presencia de Dios, la oración es lo que nos lleva a entrar, a accesar. Es la oración, el poder de la oración que tiene. Debemos de volver a orar, porque muchas veces, yo no estoy en contra de que tú ores 5 minutos en la mañana, pero llevas haciéndolo eso por años. Llevas llevando ese tipo de vida así. 5 minutos en la oración en la mañana no son suficientes. Si tú entras temprano a tu trabajo, levántate más temprano para orar. Si tú entras temprano a la escuela, levántate más temprano para orar y buscar a Dios, y buscar su presencia, y buscar el rostro de Dios. Porque cuando buscamos el rostro, buscamos la presencia de Dios. Debemos de volver a ser personas de presencia. Debemos de volver a ser una iglesia que se haga presente, que porte la presencia de Dios.
que porte la presencia de Dios, que caminemos en la presencia de Dios, porque eso era lo que hacían los profetas. Los profetas decían: el Dios en cuya presencia estoy. Y ellos no podían entrar al lugar santísimo, pero nosotros sí. Nosotros podemos entrar, nosotros podemos estar ahí. Por eso es que cada vez que ores, dile: Señor, yo tengo acceso al lugar santísimo, yo tengo acceso a la presencia, yo tengo acceso. Diablo, vete de aquí, porque yo tengo acceso. Yo tengo acceso para entrar, yo tengo acceso para encontrarme con Dios, yo tengo acceso para estar con el Padre, para verme cara a cara con Él. Si Moisés pudo, yo también. Hay que buscar a Dios en oración. Hay que buscar a Dios en oración. A mí nunca me va a fallar eso, la oración, y nunca te va a fallar a ti. La oración nunca va a fallar. Empieza a buscar a Dios en oración. Empieza a buscarlo, arrodíllate. Si no puedes arrodillarte, estate de pie, parado, caminando, pero ora hasta que Dios se manifieste. Ora hasta que su presencia llegue. Ora hasta que te encuentres con Él. ¿Sabe? Yo escuchaba a un profeta africano una vez y él decía: yo estoy en contra de las personas que muchas veces dicen que no siempre se puede escuchar a Dios. Y él decía: yo cada noche Dios me visita en sueños, sí, y hablo con Dios. Un profeta africano. Esos tipos están bien locos. Esa gente está en otra dimensión. Pero ¿sabes por qué? Porque ha aprendido a accesar, a entrar a la presencia. Porque son gente que caminan en la presencia. Debemos de volver a tener esa hambre de buscar a Dios. Una iglesia que busca el rostro de Dios se tiene que levantar. Una iglesia que busca a Dios nuevamente, que busca la presencia de Dios, que busca su rostro en el ayuno, en la oración, en la palabra. Métele de todo, pero busca a Dios, busca la presencia de Dios. Tiene que volver a arder nuestro corazón cuando buscamos a Dios. Tiene que volver a arder nuestro corazón al buscar la presencia de Dios y anhelarlo, desearlo. Cuando tú deseas algo, tú lo manifiestas, ¿verdad que sí? Tú lo manifiestas cuando tú quieres algo. Yo me acuerdo que más chico, cuando a mí se me metía una idea en la cabeza, era fácil que me la quitaran. Que decía: yo quiero eso, y estaba duro y dale que quería eso, que quería eso. Veía algo y quería eso. Tú lo manifiestas. Debemos de volver a manifestar la presencia de Dios. Debemos de volver a ser agresivos al buscar la presencia de Dios. Porque yo creo que hay momentos donde sí tenemos que ser, encontramos a Dios en el silbo apacible, claro que sí. Pero hay momentos donde no estamos en un silbo apacible, donde tienes que agarrarlo o lo agarras, donde tienes que buscar la presencia de Dios o la buscas. Y no puedes estar pasivo, no puedes estar tranquilo. Hay que permanecer en la presencia de Dios a través de la oración. Levántate en las mañanas a orar. Busca a Dios en el mediodía, busca a Dios en la noche. Apártate un momento. Voy a orar, voy a buscar a Dios. Voy a ayunar este día. ¿Por qué vas a ayunar? Porque quiero encontrarme con Dios. Muchas veces ayunamos o oramos por nuestra necesidad. ¿Sabes? Cuando la presencia de Dios contiene todo lo que necesitamos. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Ya no busques más otras cosas, busca la presencia. Porque si tú buscas la presencia, estás buscando a Dios. Y si Dios llega, todo Dios lo transforma. Debemos de volver a buscar a Dios. Debemos de volver a buscar al Señor. Debemos de volver a ser personas de oración. Debemos de volver a ser personas que buscan a Dios en ayuno, en la búsqueda, en la presencia. Ayer estaba hablando con un varón de Dios, un profeta, y me decía: tenemos que ir al monte. Yo le decía: sí, tenemos que irnos al monte a orar, a buscar a Dios. Tenemos que ir a buscar la presencia. Y sabe, a mí me gusta ir a los montes
Me gusta ir a orar al monte. Y es algo bíblico. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Tal vez no puedes ir a un monte, pero busca a Dios, busca su presencia en oración. Hemos perdido la vida de oración. Hemos perdido la búsqueda. Hemos perdido la pasión por orar. Y aunque no sientas la presencia, dobla tus rodillas. Dóblate ahí, quebrántate ahí, hasta que sientas a Dios otra vez, hasta que sientas su presencia otra vez. Y si te has apartado, vuelve a buscar a Dios. Y si estás en fuego, vea más, pídele más de su presencia. Hay que buscar la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren buscar la presencia? ¿Cuántos quieren buscar su presencia, su rostro? ¿Cuántos quieren más de Dios? ¿Cuántos quieren más de su presencia? Y ahora, con lo que te compartí, entramos al lugar santísimo. Entramos, tenemos acceso. Entonces ya tenemos eso, ya lo conocemos. Si no lo conocías, ahora lo conoces. Tenemos acceso a la presencia. Tenemos acceso a entrar con Dios y verlo y conocerlo. Sabe, yo que usted ya me venía al altar y corría al altar y corría a su presencia. Pero corra, hay que ser agresivos. Hay que volver a buscar a Dios. Pídele su presencia. Pídele su presencia. Pídele su presencia. Yo quiero tu presencia, Dios. Yo quiero ser un buscador de tu presencia. Yo quiero ser un buscador de tu presencia. Yo quiero escuchar a la iglesia clamar. Yo quiero escucharlos. Vamos, clamen. Clama, clama. Que no te importa el que esté al lado. Empieza a orar, empieza a orar. Pide la presencia de Dios en tu casa. Pide la presencia de Dios en tu vida. Pide la presencia de Dios. Señor, derrámate aquí. Aquí está su presencia. Mi alma te anhela, Dios. Mi alma te anhela. Más, más. Busca su presencia, búscalo, búscalo. Aquí está Él. Aquí está su presencia. Si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Si tú no estás conmigo, yo no voy. Si tú no estás aquí, yo no voy. Yo no voy, yo no voy. Yo no voy, Señor. Porque yo sé que la búsqueda trae encuentro. Yo conozco que la búsqueda trae encuentro. Y yo quiero buscarte hasta encontrarme contigo. Yo quiero buscarte hasta que te me aparezcas. Hasta tener una revelación de ti. Hasta conocerte más. Más, más. Buscas un encuentro. Busca un encuentro. Busca un encuentro. Tenemos el acceso. Tenemos el acceso. Dile: Dios, tengo el acceso. Tengo el acceso. Es tu sangre. Rasgaste el velo. Rasgaste el velo, Señor. Y ahora puedo entrar. Ahora puedo entrar. Ahora tengo acceso, Dios. Ahora tengo acceso a la presencia. Ahora tengo acceso a la Shekinah. Ahora tengo acceso a ti, Dios. Tengo acceso a ti. Tengo acceso a ti, Señor. Más, más. Dile: Dios, quiero ser una persona de oración. Quiero ser una persona que ore, que busque el rostro de Dios, que busque tu presencia, que busque tu presencia. Vamos, clama. Clama por un encuentro. Clama a Dios. Clama a Dios. No seas pasivo. Ora. Ora. Sé intencional. Sé intencional. Busca a Dios. Busca a Dios. Busca a Dios. Busca su presencia.